Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este curso, su inscripción. Eh, Gracias también a la doctora María Rúa y a la doctora Jessica Rial que van a ser los ponentes en estos cursos. Y bueno, agradecer al Centro de Formación Técnica Santo Tomás por el aval académico y a la Asociación Civil de Preparadores Físicos del básquetbol argentino, representado por el doctor Pablo Esper, que justamente está conectado. eh, y para empezar, me gustaría que haga un saludo, ¿cierto? Que se dirija a las personas que se inscribieron, que para nosotros es un honor que usted esté acá. Bueno, terminado el folclore de Argentina-Chile, que es eterno. Gracias, Jonathan, por invitarme y por pedirnos que la asociación difundiera esto. Veo nombres de gente que conozco y que son aparte de la asociación. Celebro que la profesora pueda desarrollar un tema tan interesante como la metodología de la investigación. Yo doy la misma cátedra en la universidad y es una falencia que tenemos muchos docentes, que es la formación en esta área para después poder escribir artículos y poder investigar. Así que agradezco mucho que nos hayan dado la participación a la Asociación de Preparadores Físicos del Básquet Argentino, que tiene como uno de sus pilares fundamentales que los entrenadores escriban. Por eso tenemos una revista de investigación propia, con derecho de propiedad intelectual. La hacemos junto con el IEF de Mendoza, porque soy un convencido que no podemos seguir leyendo lo que escriban otros. Alguna vez nos toca leer lo que escribamos nosotros también. Hay que poder escribir. Así que gracias, Johnny, por la invitación, y voy a estar un rato escuchándote, María, hasta que me empiece la clase mía de la universidad. Bueno, muchas gracias, doctor. Para iniciar, bueno, es algo de rigor que hacemos en todos los cursos. Vamos a compartir pantalla. Confírmame, porfa, doctora, si se ve. Sí. Gracias. Se ve. Vamos a mostrar el funcionamiento del campus para que no queden dudas y para que ustedes puedan trabajar durante este mes con nuestra plataforma, que la verdad que es bastante sencilla. Ustedes tienen que ingresar con el usuario que se crearon, ¿cierto? Luego de que ingresan van a mis cursos y bueno, obviamente acá va a saltar los que ustedes hayan adquirido. En este caso, metodología de la investigación. Y como pueden ver acá ya te da la opción de expandir. Van a haber 4 módulos, ¿cierto? Que cada uno va a tener una masterclass el sábado de cada sábado de julio. Y cada módulo en el fondo va a tener el link de acceso, ¿cierto? A las reuniones, va a tener la grabación que se sube el día después de la masterclass y la tarea donde ustedes van a tener que subir lo que piden los doctores. Y obviamente acá a cada lección se le va a completar. Básicamente eso es todo. Ya es un campus súper intuitivo, que la idea es que sea amigable con todas las personas que se inscriben. Así que, sin más, doctora, ya el auditorio es todo suyo. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Sí, vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Zona de Entrenadores por la invitación. Para mí es un gusto y un placer poder estar durante este mes junto con la doctora Jessica Rial impartiendo este curso. Personalmente considero, y lo he comentado ya con Jonathan, la importancia de adquirir competencias en esta área, que es la investigación, ya que suele ser un área en el que poca gente se introduce, suele ser esa área dentro de las ciencias del deporte que no se profundiza y se deja de lado, sobre todo por miedos o reticencias a no ser capaz de desarrollarlas. Y sobre todo también porque muchas veces los profesionales de ciencias del deporte nos dirigimos sobre todo al campo de actuación, al campo a la hora de entrenar, de hacer la preparación física, y pensamos
bajo mi punto de vista, de forma equivocada, que la investigación aquí no tiene cabida, y es todo lo contrario. Yo soy una fiel defensora de que la investigación es importante, es relevante y en gran medida surge de la práctica profesional. Somos los entrenadores, los deportistas, las personas que nos movemos en el ámbito del deporte, los que al final de cuentas nos cuestionamos el porqué de las cosas y de ahí surgen en gran medida muchas veces las ideas de investigación. Existen teorías complejas, pero también muchas veces la propia práctica empírica es la que nos da respuestas y es importante tener esas competencias que humildemente vamos a intentar desarrollar la doctora Jessica Rial y yo en este curso para poder llevarlas a cabo, ¿vale? Yo siempre defiendo que es importante quizás no ser un experto ni una eminencia, pero sí tener unos contenidos básicos en investigación para poder desarrollar nuestra práctica profesional y espero que con este curso pues podamos adquirirla. Agradecer también a las instituciones por el aval y el apoyo, ya que gracias a ellos pues podemos llegar a más personas y poder transmitir este conocimiento y desarrollar este curso. Voy entonces a compartir la pantalla. No sé si se ve ya. No. Me parece extraño. ¿Ahora? Sí. ¿Se ve la portada del curso? Sí. Sí, perfecto, vale. Bueno, el curso titulado Metodología de la Investigación en Ciencias del Deporte lo vamos a impartir la doctora Jessica Rial y yo. Ambas somos investigadoras de la Universidad de La Coruña, aquí en Galicia, en España. Y particularmente nuestro grupo de investigación se centra en el análisis del ejercicio físico, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito del rendimiento. La doctora Jessica Rial está especializada sobre todo en cuestiones de perfil, fuerza, velocidad y variables biomecánicas, y yo, por la contra, estoy especializada más en el ámbito cardiovascular, en los efectos a nivel cardiovascular del entrenamiento. En el curso, como habéis podido ver, vamos a desarrollar una serie de contenidos divididos en 4 módulos. 4 módulos que se corresponden a los 4 días que vamos a estar, los 4 sábados. En el primer módulo, que es el que vamos a impartir hoy, vamos a desarrollar estos contenidos y vamos a marcar una pequeña tarea, la cual ha de ser entregada antes del 8 de julio. ¿Vale? Es importante que, que tengáis claro que estas tareas no son grandes ejercicios o complejos de desarrollar, simplemente son pequeños deberes, como se suele decir, para simplemente repasar estos contenidos que hemos desarrollado en la sesión en cada módulo y que si tenemos una duda puedan surgir, ¿vale? Tenemos una fecha de entrega establecida siempre el jueves previo de la sesión anterior para que a la doctora Jessica Rial y a mí nos dé tiempo a corregir y poder proporcionar un buen feedback a cada uno de los alumnos y así en la siguiente clase poder continuar con el desarrollo de los contenidos. En el módulo 2 vamos a desarrollar un poquito más en profundidad todo el tema de la metodología, la recolección de datos y los tipos de investigación, la cual la tarea ha de ser entregada el día 15 de julio, es decir, el siguiente jueves a la clase. El módulo 3 desarrollaríamos más lo que es el procesamiento de los datos de la investigación y la tarea sería para entregar el día 22 de julio, como he comentado, el jueves posterior a la sesión. Y por último, en el módulo 4 haríamos trataríamos los últimos ítems de lo que serían los contenidos del curso y haríamos un pequeño cierre del curso desarrollando un pequeño debate, si puede ser, para poder intercambiar opiniones, solucionar dudas y bueno, compartir quizás alguna idea o sugerencia que podamos llegar a tener.
Y ahí la entrega sería el 31 de julio, que sería el sábado siguiente a la última clase, dando por finalizado, por tanto, todas las tareas, ¿vale? Cualquier consulta que tengáis con respecto a las tareas podéis hacerlas en cualquiera de las clases y sin problema ninguno. Y nada, importante recalcar que van a ser tareas muy sencillas que van a servir y tienen como objetivo solventar las posibles dudas y que se generen esas dudas que quizás al desarrollo de la clase no se den y que queden los contenidos bien entendidos. Bien, por tanto voy a empezar con el primer módulo de este curso y a mí en cualquier congreso, charla, ponencia o curso que doy siempre me gusta hacer o un breve repaso histórico o una breve cita. Y aquí, en este curso he aprovechado una frase, una sentencia que Huxley, un investigador de la época darwiniana, expuso, que es que la ciencia es simplemente sentido común en su máxima expresión. Y bajo mi humilde opinión es una verdad como un templo. La ciencia, aunque muchas veces podamos verla como algo muy lejano o muy poco disponible para lo que es el ámbito coloquial, no lo es. Todo el mundo en su día a día, en una forma quizás un poquito más humilde, está generando ciencia. No se publica esa ciencia que podemos llegar a desarrollar, pero estamos desarrollando procesos de investigación, de comprobación o simplemente de aplicación de conocimientos. Y es el sentido común el que rige todo esto. Y a final de cuentas, la ciencia llevada a su máximo exponente no deja de ser esto, sentido común aplicado con rigor y con objetividad. Para poder llevar a cabo un proceso de investigación, a mí me gustaría en primer lugar desarrollar una serie de conceptos importantes, ¿vale? En primer lugar, la ciencia lo que nos permite es generar conocimiento. ¿Qué sucede? Que el conocimiento existe de muchos tipos. Tenemos el conocimiento ordinario, que es el del día a día, el que se llega a él mediante procesos convencionales, y por tanto no explica, no critica y es espontáneo. Luego tenemos otro tipo de conocimiento, que sería el conocimiento más filosófico, el que se pregunta el porqué de las cosas, ¿no? Los grandes filósofos griegos y sucesivos. Y por último tenemos el conocimiento científico. Es importante tener claro que el conocimiento no deja, en general, el concepto en general no deja de ser el cúmulo de experiencias logradas a lo largo de la historia de la cultura. Y este conocimiento lo que nos genera es información sobre nuestra naturaleza y el entorno que nos rodea. Particularmente el conocimiento científico, que es el que ahora mismo nos atañe, es ese conocimiento basado en el método científico, el que se genera gracias a este método. Y es ese conocimiento que arriesga conjeturas, se somete a pruebas y se basa en esos procesos estructurados y objetivos. Bien, la cuestión es, vale, María, me preguntáis, me decís, el conocimiento científico es el que surge del método científico, pero ¿qué es el método científico? El método científico es el método, valga la redundancia, basado en el método hipotético deductivo, es decir, en la combinación de esas metodologías, de esos procedimientos que nos permiten pasar de lo general a lo específico y a su vez pasar de la observación particular a lo general. Es un sistema que se retroalimenta y que en sí mismo podemos establecer mediante este diagrama, que es en base a unos hechos, inducimos teorías, esas teorías con esas teorías podemos llegar a producir hipótesis que mediante el proceso de deducción observamos, planteamos unos hechos. Y esto sería ese ciclo sin fin que se podría llegar a decir en el que se desarrolla este método científico. ¿Qué sucede? Que este método científico tiene un proceso para el cual se desarrolla. Podemos verlo en esta imagen, que es que mediante unas observaciones de la realidad
nos surgen unas preguntas, esas preguntas dan lugar a unas hipótesis, las cuales mediante la experimentación se comprueban y nos dan lugar a unas conclusiones. Esas conclusiones, una vez se obtienen, pueden ser documentadas, se generan grandes descubrimientos y a su vez hace que surjan nuevas preguntas que, siendo una espiral que nunca acaba, va a producir de nuevo nuevas hipótesis, nueva experimentación, nuevas conclusiones y así sucesivamente. Esta espiral, que puede sonar muy bonita, no deja de ser este esquema que es el que vamos a utilizar en la clase de hoy para ir guiándonos por cada uno de los pasos. Y es que con una idea que puede llegar a surgirnos a cada uno de nosotros, esas bombillas que se nos encienden cuando estamos en cama y consultamos con la almohada, o estamos entrenando con nuestros deportistas y vemos que hay algo que nos pueda llegar a sorprender. Esas pequeñas ideas, cuando se materializan, dan lugar a problemas de investigación, los cuales, mediante la lectura del estado del arte, gracias a la lectura del estado del arte, planteamos hipótesis. Esas hipótesis son comprobadas, como decíamos antes en el anterior esquema, mediante un método, las cuales nos permite realizar una recogida y análisis de datos, los cuales generan esos resultados y llegará a una discusión y a unas conclusiones. Y aquí es importante observar, más que el desarrollo lineal de este procedimiento, estas flechas complementarias, ya que los resultados que obtenemos mediante el proceso de investigación van a refutar o contrariar a las hipótesis que hemos planteado. Ambas posibilidades son correctas. Y la discusión y conclusiones a las cuales llegamos van a producir beneficios a la hora de generar nuevos problemas de investigación y a su vez aumentar el estado del arte, aumentar ese conocimiento científico que posteriormente se llegará a ser coloquial. Concretamente, en el método, que esto es una parte que desarrollará más la doctora Rial en los próximos módulos, se compone a grandes rasgos de estos conceptos. Serían participantes, medidas, metodología y diseño. Y es importante tener en cuenta que estos conceptos dentro de la metodología están interrelacionados, ya que los participantes van a condicionar las medidas, la metodología y el diseño, a su vez que la metodología va a condicionar a los participantes, las medidas y el diseño, y así respectivamente. Les pongo un ejemplo para que sea más claro. Si yo quiero realizar un estudio sobre cómo el entrenamiento de fuerza puede ser beneficioso para personas cardiópatas en un proceso de rehabilitación cardíaca, por ejemplo, yo voy a tener unos participantes establecidos, que son personas, por ejemplo, con patología coronaria. Este tipo de perfil va a condicionar en gran medida la metodología a usar, ya que tendré que tener en cuenta su característica patológica para desarrollar el procedimiento. Por ejemplo, sabiendo que estas personas no pueden exceder en cierto carácter de umbral o deben de tener controlado ciertas variables, yo voy a establecer, por ejemplo, momentos de registro. Las propias medidas van a estar controladas, es decir, aunque yo quiera mi objetivo de estudio sea la evaluación glucémica, variables cardiovasculares van a ser medidas con estos participantes para poder llevar un control exhaustivo de su patología, independientemente de que eso no sea el objetivo de estudio de mi investigación. Y el propio diseño va a estar influenciado porque, por ejemplo, si yo tengo personas sin experiencia previa en el entrenamiento de fuerza, tendré que realizar, por ejemplo, más sesiones de familiarización seguramente a lo que es el procedimiento de entrenamiento que con personas experimentadas, ya que una persona sin experiencia en el entrenamiento necesita esa familiarización para que los efectos del entrenamiento no se deban a la adaptación al ejercicio en sí y no por la variable que voy a manipular. Este sería un breve ejemplo. Ejemplos hay en cada uno de los estudios que podemos ver en la literatura.
Y nos vamos a pasar ahora al primer ítem que veíamos aquí, que es el problema de investigación. El problema de investigación lo que nos permite es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Es decir, yo esa idea que tengo cuando observo a mis deportistas, por ejemplo, es una idea abstracta que yo puedo estar ahí cavilando y teniendo mi cabeza, observando, analizando la situación, pero la tengo eso, en un proceso más abstracto. Cuando yo la contextualizo, la estructuro y la caracterizo, es cuando pasa a ser un problema de investigación, ¿vale? Cuando ya entra en ese proceso de investigación. Contextualizarla, la idea de investigación significa ubicarla tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, establecer ese contexto tanto temporal como espacial. Es decir, la justificación en gran medida de por qué eso es relevante. La estructuración se basa en determinar las partes de ese problema. Es decir, qué subdivisiones tiene ese problema de investigación y esas dos subdivisiones me permiten poder abordarlo de una forma más eficiente. Luego, la caracterización, valga la redundancia, es establecer o definir las características de este problema, establecer qué factores le rodean y las relaciones entre las causas y los problemas que tenemos. Y sobre todo, identificar el gap, es decir, qué cuestión no está contestada gracias a la literatura y que yo, mediante mi proceso de investigación, voy a poder contestar. Bien, a grandes rasgos podemos ver en la presentación que el problema de investigación se basa en estos 4 puntos: en los objetivos, en la pregunta, en la justificación y la formulación propia del problema. Y todos estos 4 puntos son los que van a establecer esa guía o esa hoja de ruta para el proceso de investigación. Los objetivos, las preguntas y la justificación son los que van a dar lugar a la propia formulación del problema, ¿vale? Y vamos a verlos específicamente cada uno de ellos. Los objetivos, aquí establezco un poco las características y las vamos a mencionar por encima. Es importante tener claro que son susceptibles de alcanzarse o no. Son las guías que nos permiten llevar a cabo el estudio. Han de ser claros, no podemos tenerlos abstractos, no. Necesitamos que sean claros y objetivos, valga la redundancia. Se tienen que tener siempre presentes, es decir, no podemos nunca perder el foco. Si mi objetivo es investigar los efectos a nivel glicémico, un entrenamiento de fuerza en hipertensos, por mucho que sean hipertensos, mi objetivo es el control glicémico. Si yo tengo que medir el control glicémico, utilizaré variables metabólicas. No me pondré a medir activación neural, por ejemplo, ¿vale? Han de ser congruentes, es decir, no podemos estar mencionando cosas abstractas ni que se contradigan entre sí. Y esto último que ponemos aquí, modificables y ampliables. Es importante que durante el proceso de investigación no es estanco. Nosotros en un primer momento podemos llegar a tener un objetivo y durante ese desarrollo de la investigación puede verse modificado por las circunstancias o por nuevos hallazgos. Os pongo un ejemplo. Durante el estudio de mi tesis doctoral, yo tuve un problema que fue que mi aparato de registro de tensión arterial se estropeó. Para mí fue la mayor pérdida del año, porque para mí se me iba todo el estudio a la basura. ¿Qué tuve que hacer? Paralizar y continuar el año siguiente a realizar las mediciones de nuevo. ¿Qué sucede? Que yo ya tenía unos participantes y unas mediciones realizadas. ¿Yo qué hice en ese lugar? Aprovechar esos registros para poder investigar yo, no a la hora de publicar, no para generar conocimiento, pero sí para yo aprender, ¿vale?
Y gracias a eso me di cuenta de ciertas cuestiones metodológicas que podía implementar y que podía mejorar, y por tanto, cuando yo realicé la siguiente recogida de datos, hice metodológicamente mejoras en mi estudio. Esos objetivos se vieron desarrollados y mejorados. Por lo tanto, pérdida de tiempo puede ser, beneficios se le sacaron, como siempre digo, a todos se le puede sacar el lado positivo. Por lo tanto, los objetivos importantes, esto es un ejemplo, pero esos objetivos no hay que ser rígidos y estancos, pueden desarrollarse y mejorarse, ¿vale? Importante, como sucede cuando realizo una programación o una planificación, nosotros tenemos objetivos generales, que es lo que básicamente son definen qué queremos realizar en nuestra investigación, y unos objetivos específicos que son los que establecen qué queremos realizar en cada una de las etapas. Y, como también sucede en un proceso de planificación, para conseguir los objetivos generales nos apoyamos en los objetivos específicos. Y como sucede también en los procesos de planificación y programación, los objetivos, su principal función es transmitir de manera precisa y con el mayor número de interpretaciones lo que se intenta hacer, ¿vale? Y, esto es muy importante, han de ser establecidos mediante un verbo en infinitivo. Describir, enumerar, identificar, reconocer, seleccionar. Aquí tenemos una serie de verbos que se pueden utilizar a la hora de establecer esos objetivos, y la característica que tienen todos ellos es que son verbos específicos, no son generales. Verbos como leer o estudiar no serían los más adecuados para establecer un objetivo, ya que hablan de un objetivo mucho más general, mucho más ambiguo. Bien, continuando con las preguntas de investigación, estas parten a raíz de los objetivos que hemos establecido previamente y establece qué respuestas se deben encontrar durante la investigación. Como los objetivos, estas son modificables y ampliables, es decir, no son estancas, no son rígidas. El proceso de investigación es vivo. Y aunque hoy no vamos a desarrollar los tipos de investigación, eso lo hará en la próxima módulo la doctora Rial, pues me gustaría poner estos dos ejemplos para que más o menos lo tuviésemos claro. La pregunta de investigación en una investigación de tipo experimental sería, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de A sobre I? Siendo A una variable que se manipula e I la medida a que se espera que afecte. Un ejemplo sería que se ve aquí abajo, que sería ¿qué efecto tiene la realización de ejercicio de fuerza de alta intensidad en sujetos hipertensos sobre la presión arterial? Esta sería una pregunta de investigación. En una investigación descriptiva serían más las causas. Por ello, la pregunta sería, ¿cuáles son las causas de I que hacen posible A? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores autonómicos medidos mediante electrocardiograma y fotoperigrafía que determinan la respuesta presora al ejercicio de fuerza? Estos serían unos ejemplos, son ejemplos sacados de trabajos que he realizado, me son más familiares para poder explicarlos, pero cualquiera de vosotros podría desarrollar sus propias preguntas si se plantea el día de mañana realizar una investigación. Bien, el tercer punto era la justificación, y este punto para mí no es que sea el más importante, pero sí tiene gran relevancia y creo que muchas veces los investigadores perdemos el foco. Y es porque la justificación es el por qué, el qué aporta y si es relevante o no mi investigación. Cuando establecemos un problema de investigación, muchos autores establecen criterios para ver si la justificación está establecida. Y estos criterios son el criterio de conveniencia, es decir, la necesidad de desarrollar esa investigación, el criterio de relación social, es decir, el aporte a nivel a la sociedad que puede dar esta investigación, las implicaciones prácticas, el valor teórico o la utilidad metodológica. No se tienen que cumplir todos estos criterios, ¿vale? Pero sí que sería interesante que al menos 1, 2 o 3 criterios se cumpliesen. Por poner un ejemplo, si yo desarrollo una investigación para
mejor ejemplo todavía. Se ha desarrollado en los últimos años investigaciones para poder comprobar la validez de los relojes, de los smartwatches, para la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de la propia frecuencia cardíaca, de diferentes variables. Esto ha sido posible gracias a investigaciones que han empezado a evaluar la validez y la replicabilidad y la fiabilidad de estos dispositivos. Este tipo de investigaciones sí que responden a este criterio de conveniencia y necesidad, ya que la sociedad reclama estos dispositivos, pero necesitamos que estos dispositivos sean válidos. Tiene relación social, tiene una implicación práctica, ya que nos permite monitorizar a nuestros deportistas de una forma mucho más sencilla, y tiene sobre todo una utilidad metodológica. Nosotros sabemos que a nivel metodológico estos dispositivos son útiles, son fiables y nos sirven. Quizás no tendría este valor teórico tan exagerado como, por ejemplo, una investigación, la investigación que desarrolló Newton con respecto a la teoría a sus teorías. Pero no necesitamos que se cumplan todos estos criterios, necesitamos que se cumplan la mayoría de. Y aquí es importante esta frase que establece aquí, y es que el investigador debe de cuestionarse también la viabilidad y las consecuencias de su investigación. Necesita saber que su investigación es, valga la redundancia, viable, y que las consecuencias de su investigación van a ser positivas a la sociedad. Bien, por último, teniendo en cuenta que tanto el objetivo, el planteamiento del problema y la justificación dan lugar a la formulación propiamente del problema de investigación, tal y como establecemos en esta lista de ítems, necesitamos saber que cuando un problema de investigación está bien formulado, se tiene la mitad del camino ganado. Es decir, cuando yo tengo un problema de investigación bien establecido antes de empezar la investigación, el desarrollo de la misma va a ser mucho más fructuoso. Cuando yo tengo dudas y no tengo claro cuál es mi problema de investigación, es cuando yo voy a empezar a dar quizás palos de ciego y voy a intentar abarcar mucho. Y como dice la frase, a veces, cuanto más abarco, quien mucho abarca, poco aprieta. También sugiere qué tipo de investigación puede ser útil para resolver las preguntas, y esto es donde quizás los investigadores más nobles tenemos problemas, y es que muchas veces queremos implementar las técnicas que conocemos y no son precisamente las técnicas que realmente mi problema de investigación necesita. Y es importante plantear bien un problema de investigación para saber exactamente qué tipo de investigación y qué técnicas tengo que usar. Bien, siguiendo el esquema que mencionamos previamente, tras la formulación del problema, tenemos el apartado de estado del arte. El estado del arte no es más que el background o el marco teórico en la que se basa nuestro conocimiento sobre el tema a investigar. A grandes rasgos, los autores lo dividen en 4 grandes ítems, que serían las teorías, los antecedentes del problema, la terminología básica y las fuentes bibliográficas. Bien, el estado del arte como tal tiene una serie de funciones para la investigación, que sería el prevenir errores que se han cometido en otros estudios, orientar el propio estudio, ampliar y guiarnos a los investigadores y sobre todo delimitar el área de investigación. Suele pasar, y sobre todo a los investigadores más nobles, que cuando empezamos a investigar un tema nos resulta muy interesante, todo es interesante, y de la raíz del problema empezamos a, como un árbol, irnos por las ramas. Y, por ejemplo, si el foco de mi investigación es el efecto de la ventaja de jugar en casa en fútbol, por ejemplo, empieza a investigar todos esos factores sociales, estructurales que rodean al fútbol, y acaba investigando cuestiones políticas que afecten al fútbol. ¿Son interesantes? Sí.
¿Son relevantes para la investigación en general? Sí. ¿Son el área de investigación de mi objeto de estudio? No. Mi objeto de estudio es la ventaja de jugar en casa. Entonces, el conocimiento del estado del arte me va a ayudar a delimitar y no irme por las ramas. También es importante conocer el estado del arte, ya que este me va a permitir implementar nuevas líneas de investigación y ampliar las áreas de investigación de las mismas. Y proveer, como dice aquí en el último punto, un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Esto no es más que la discusión de mis hallazgos con la literatura existente previamente. Bien, centrándonos un poco más en las fuentes de información, podemos establecer diferentes, gracias a la amplia tecnología que tenemos hoy en día. Las fuentes de investigación más destacables serían las propias bases de datos, las revistas científicas, los repositorios, los libros, no podemos olvidar nunca de ellos, es donde está la base del conocimiento. Y en último lugar, aunque ya posteriormente vamos a poder verlo, también me gustaría introducir el concepto de las redes sociales. Dentro de las bases de datos, en nuestra área, en el área de las ciencias del deporte, tenemos muchísimas bases de datos. PubMed, Sportdiscus, ProQuest, Google Scholar, que es quizás la más conocida, ¿no? La que más a pie tenemos, Scopus, Goethe Science y Cochrane, que sería la librería de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Todas ellas lo que hacen es aglutinar, son una base de datos de todos los artículos científicos que existen en cada una de las revistas, y gracias a estas bases de datos podemos acceder de una manera más organizada y más estructurada a esta información. Posteriormente tenemos las revistas propiamente, estas revistas que están en las bases de datos, y lo bueno que tenemos hoy en día es que gracias a Internet, gracias al avance tecnológico, tenemos un amplio surtido de revistas. Antiguamente, cuando se manejaba la revista en papel, no había tanta diversidad. El avance tecnológico y la posibilidad de tener de forma electrónica el acceso ha garantizado un avance a nivel científico enorme. También es cierto que esto lo que genera es, a su vez, mayor cantidad de información, y esto que al final también es ese ruido que no te deja, esa paja que no te deja ver el diamante. De eso hablaremos sobre todo en el último módulo, cuando hablemos de las revistas científicas. Otra fuente de información muy útil, sobre todo cuando estamos iniciándonos, son los repositorios. Tenemos bastantes, estos son unos pocos que he podido poner en esta presentación, que serían Scielo, Digital CSIC, Dialnet, y luego un recurso que a mí me parece muy relevante, muy importante, y al que como investigadora Nobel en su momento siempre he estado muy agradecida, serían los repositorios de las propias universidades. Todas las universidades, en mayor o menor medida, tienen un repositorio donde se recogen todos los trabajos de tesis, trabajos de posgraduación, graduación y material didáctico. Esto es muy interesante. Yo en este caso he puesto el de mi universidad porque es al que tengo acceso, pero cualquier universidad tiene un repositorio en el cual se puede tener mucha información gracias a las bibliotecas. En esta presentación os pongo el de mi universidad. Tenéis aquí, si pincháis en este enlace podéis acceder a él, y aquí tenéis de forma gratuita muchos de los recursos que la propia universidad aporta. Algunos sí que serían suscritos serían mediante suscripción a la institución, pero muchos de ellos son de libre acceso, así que os sugiero que consultéis en ella para poder ampliar conocimiento. A su vez, repito, todas las bibliotecas, todas las universidades tienen este repositorio y todas tienen bibliotecas que tienen recursos tanto o mejores como estos. Bien, otra fuente de información
que tenemos son los propios libros. Muchas veces como investigadores tenemos ese pequeño sesgo de buscar la información en el paper y nos olvidamos que los papers, el conjunto de la información que se genera en las publicaciones científicas acaba derivando a esos libros y muchas veces buscamos el paper específico cuando tenemos realmente un libro que nos fundamenta muchísimo mejor. Eso es un sesgo que he observado en los últimos años que se puede llegar a tener y por eso me gustaría ponerlo. Y dentro de los libros existen tanto los libros físicos como los libros electrónicos. Estos son un par de libros que he puesto por poner la portada, pero sobre todo me gustaría hacer hincapié en los libros electrónicos, ya que por desgracia desde hace un año y un par de meses vivimos una situación complicada por culpa de la pandemia, del COVID, y aunque a nivel académico y a nivel de investigación esto pueda dar lugar a grandes pérdidas, porque siendo sincera, ha ocasionado grandes pérdidas por muchos lados, ha dado pie a que nos demos cuenta como sociedad de que el acceso a la información está muy restringido y las propias editoriales y los propios editores se han dado cuenta de que la información ha de ser accesible a la sociedad en general. Y no todo, pero gracias entre comillas, al hecho de estar en cuarentenas, al hecho de no poder acceder a las universidades y a las bibliotecas, se ha abierto a libre acceso muchos de los libros que están electrónicamente suscritos a diferentes editoriales. Estas son algunas de ellas, podemos consultar dentro de cada una de ellas los que tienen de libre acceso. Por último, como os decía, me gustaría comentar el tema de las redes sociales. Es un tema complejo, porque, y esto aquí también quiero destacar que va a ser un poco, voy a ofrecer también un poco mi opinión y punto de vista. No es ni mejor ni peor que cualquier otro punto de vista, es simplemente el mío y no es la verdad absoluta. Para mí, las redes sociales son una fuente de información tan útil como otras que hemos visto anteriormente. El problema es que todo el mundo tiene la capacidad de generar ese conocimiento. Entonces, es dentro de esa diversidad de cuestiones, las cuestiones negativas. Tenemos mucha información y no toda es útil. ¿Qué sucede? Que también, y gracias a la pandemia, entre comillas, gracias, hemos podido ver cómo las redes sociales han convertido en un punto de encuentro de divulgadores y de investigadores. Podemos observar que en Twitter, por ejemplo, muchos investigadores plantean debates muy interesantes y que se genera conocimiento gracias a ese debate en una aplicación, en una red social. Podemos observar como en Instagram, por ejemplo, grandes científicos han dado el paso y han llegado a establecerse como divulgadores científicos. Y esto quizás a los investigadores como tal no nos aporta o no nos nutre en primer lugar, pero sí que lo que hace es acercar más a la sociedad, a la población general, la ciencia. Como investigadores propiamente, las redes sociales también nos son útiles, porque al final de cuentas vivimos en una sociedad capitalista y mercantilista y nos permiten divulgar o promocionar nuestro trabajo. Y gracias a las redes sociales es otra manera de acceder a la información. Hoy en día, entre los investigadores, por ejemplo, nos seguimos en redes sociales y yo aún hoy, gracias a Instagram, he sabido que un compañero de una universidad de aquí de España ha publicado un nuevo artículo. Seguramente dentro de 2 o 3 días me llegaría la alerta de PubMed diciéndome, Pepito ha publicado este artículo, pero yo gracias a Instagram me he enterado 2 o 3 días antes de que le han aceptado el paper.
¿Puede ser una tontería? Sí, pero es que a golpe de clic y gracias a aplicaciones que queramos o no, todos usamos, estamos un poquito más actualizados. Pero importante, y aquí es donde establezco los contras. No toda la información que está en Internet o está en las redes sociales es pertinente y válida. Y ahí es donde tenemos que utilizar el sentido común que decía Hasley y saber discernir. Bien, sabemos de dónde podemos encontrar la información. La cuestión es cómo la busco, cómo encuentro lo que yo quiero leer. Voy a poner el ejemplo de PubMed por ser una de las bases de datos, pero esto serviría tanto para cualquier otra base de datos como para las propias revistas. Tenemos la forma de búsqueda sencilla, que simplemente sería insertar en el buscador las diferentes palabras clave de mi investigación. Por ejemplo, si quisiesen leer sobre el perfil fuerza-velocidad en el ejercicio de squat, pondría perfil fuerza-velocidad, entrenamiento de fuerza, squat. Importante, siempre en inglés, porque la ciencia se escribe en inglés. También se escribe en otros idiomas, pero el gran monte de la investigación se escribe en inglés. ¿Qué sucede? Que cuando yo realizo una búsqueda sencilla, la gran diversidad de información que me pueda aparecer va a hacer que no sea capaz de ver ese diamante, ese artículo que yo quiero leer, que quiero encontrar entre toda la paja que hay sobre ese tema. Entonces, lo que puedo hacer es irme a una búsqueda avanzada. Una búsqueda avanzada sería una búsqueda un poquito más precisa, un poquito más concreta y que se realiza gracias a una serie de estructuras. Estas estructuras serían los operadores booleanos, los truncamientos y los operadores posicionales. Los operadores booleanos son estructuras, las cuales podemos ver aquí, que serían el AND, el OR, el XOR y el NOT, que lo que me permiten es organizar las palabras clave que yo quiero introducir en mi búsqueda y ampliar o restringir la búsqueda. Me explico. Con el AND, yo lo que hago es realizar una búsqueda incorporando dos ítems en este caso. Por ejemplo, heart rate and blood pressure. Si yo quisiese buscar un artículo científico o artículos científicos que hablen sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial, introduciría estos dos conceptos juntos con el AND. ¿Esto qué me permitiría? Que todos los artículos científicos que resultasen de esa investigación mencionarían estas dos palabras. El OR significaría que yo busco o una palabra u otra. Esto sucede mucho, esta conexión, este operador booleano se utiliza mucho cuando tenemos palabras sinónimas o parcialmente sinónimas. Por ejemplo, con resistance training es strength training, cuando queremos hablar del ejercicio de fuerza. Como en castellano siempre hablamos de entrenamiento de fuerza, no tenemos problema ninguno, pero en inglés los conceptos de resistance training y strength training, aunque no quieren decir exactamente lo mismo, suelen estar utilizados de forma similar. Entonces, cuando yo quiero realizar una búsqueda en la que se hable de entrenamiento de fuerza a nivel general, este operador booleano nos serviría para unir estas dos palabras. XOR sería justo lo contrario del operador booleano anterior, sería que o se utiliza o una palabra u otra. Por ejemplo, utilizando el ejemplo previamente con el AND, sería que apareciese la frecuencia cardíaca o la presión arterial, pero si aparece una, no puede aparecer la otra. Y por último, el operador booleano NOT hace referencia a que aparezca una palabra y no otra que pueda llegar a utilizarse de forma sinónima. Por ejemplo, si yo quiero realizar una investigación en niños, por ejemplo, la condición física de los niños en la región gallega, que es de donde soy yo. Si yo quiero investigar a los niños de educación primaria, que nosotros aquí en España es de 6 hasta los 12,
sería lo atribuido a children, pero no sería adolescence. Adolescence sería más la época secundaria, más en esa época puberal y más adelante. Entonces, si yo solo quisiese coger esa franja de edad, escribiría children, not adolescents, para poder restringir esa franja de edad. Posteriormente, tenemos también los truncamientos. Los truncamientos no son operadores, sino que son estructuras, son signos que podemos encontrar en nuestro teclado, que nos permiten modificar las palabras clave que nosotros vamos a utilizar. En primer lugar, tenemos el asterisco como sufijo, que sería al finalizar esa palabra, que lo que nos permite es buscar palabras con el mismo lexema. Me explico con el ejemplo. Si yo quiero buscar una investigación donde se mencionen a los enfermeros, a las enfermeras o una enfermedad, tengo las mismas palabras con el mismo lexema, que sería enf, con la forma de empezar una palabra. Entonces, yo aquí lo que haría, a ver el ratón, escribir las letras, disculpas, que tienen en común estas palabras y les pondría un asterisco al final para que se quedase esa posibilidad abierta y me apareciesen todas esas palabras con el mismo lexema. Si yo no pusiese asterisco y pusiese enfermedad, todos esos artículos científicos donde se mencionasen enfermero o enfermera, en este caso, no aparecerían, limitando mis resultados. A continuación, tenemos otro truncamiento que sería el interrogante, que sería el que nos permite sustituir un carácter al final o en el interior de la palabra. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo muy básico, pero que es de gran utilidad, que sería, por ejemplo, con palabras países o palabras utilizadas de forma diferente en las diferentes regiones. México, en muchos sitios se dice México con J o con X, entonces si yo me limito a poner México con X, todos esos papers en los que se menciona México con J no aparecerían y viceversa. Por último, el asterisco interno nos permite sustituir dos o más caracteres, es decir, haría la función del interrogante, pero en lugar de ser un solo carácter, podríamos introducir varios. En este ejemplo de capítulo serían bastante, capítulo en este caso, chapter, también nos vendría la posibilidad de utilizar charter o character. Es decir, las dos o tres caracteres que están en el medio y que nos escribirían la búsqueda de información, nos permite ampliarla. Y esto es súper importante. Gracias a los truncamientos podemos ampliar la búsqueda. ¿Qué sucede? Que aquí es donde empiezan los problemas de clasificación. Hay autores que las comillas, que son otro truncamiento, los conceptualiza como propiamente un truncamiento. Sin embargo, hay otros autores que las caracterizan como operadores posicionales. Esto no deja de ser diferencias a nivel de criterios de clasificación, pero la función es la misma, independientemente del autor. Porque las comillas lo que hace es juntar palabras en la misma frase, en el mismo orden. Por ejemplo, si yo quiero hablar de entrenamiento de fuerza, o en inglés resistance exercise, ejercicio de fuerza, perdón, o en inglés resistance exercise, si yo en el buscador pongo ejercicio de fuerza, me aparecerán todos y cada uno de los artículos científicos que aparezca la palabra ejercicio. Pero puede ser ejercicio aeróbico, ejercicio de flexibilidad, ejercicio respiratorio, ejercicio cualquier tipo. Sin embargo, si yo utilizo las comillas y utilizando esas dos palabras, resistance exercise o tres en el caso del español, perdón, entrenamiento de fuerza, me limitaría esa búsqueda a ese tipo de entrenamiento. Si utilizo el operador add, que sería de adjuntar, este realizaría la misma función que las comillas, con la diferencia de que
no aparecerían en el mismo, no tendrían por qué aparecer en el mismo orden. Aquí si yo pongo resistant exercise con comillas, en el buscador va a buscar todos los papers que aparezca resistant exercise. Sin embargo, si yo utilizo el add, lo que me va a aparecer es tanto resistant exercise como SSR resistant. En este ejemplo que os he puesto, entrarían, por ejemplo, el children y adolescents, si yo quisiese buscar ambos grupos poblacionales. Y podría estar mencionado antes adolescents o antes children. Importante, yo cuando realizo una búsqueda en las bases de datos o en las revistas, lo que hace los sistemas de búsqueda es chequear esas palabras en título, abstract, texto, reference, en cada uno de los apartados del artículo científico. No discrimina, salvo que nosotros le establezcamos que lo haga. Por tanto, si nosotros tenemos que dos palabras estén incluidas en un mismo campo, imaginaos, queremos que sea parte del título, necesitamos utilizar el operador posicional same, ya que lo que me permite es buscar esos dos conceptos o tres conceptos o cuatro conceptos en el mismo campo. Por contra, with sería otro operador que a mayores de buscarlo en el mismo campo, lo busca en la misma frase. Por ejemplo, si yo quisiese buscar riesgo cardiovascular, puedo establecerlo como cardiovascular risk o también riesgo de evento cardiovascular, entonces necesitaría risk of cardiovascular event y así sucesivas formas de expresarlo, pues simplemente por formas de utilizar el idioma. Con el with, yo lo que me permitiría, escribiendo cardiovascular y risk, serían las dos palabras clave a utilizar, es que estas apareciesen en la misma frase y por tanto poder encontrar esos papers que hablen de riesgo cardiovascular. Y por último, tenemos el near y el far. Estos operadores lo que hacen es establecer en un margen aproximadamente de 10 palabras. Esto difiere un poco de la base de datos en la que consultemos, pero normalmente suelen ser 10 palabras que estén juntas o separadas, respectivamente, con el near o con el far, independientemente del orden en el que aparezca. Aquí tenemos unos ejemplos, pero gracias a la tarea que vais a tener que realizar, os podréis dar cuenta mejor de lo que estamos hablando. Bien, para continuar y no perdernos mucho en el tiempo, vamos a pasar al acceso a la información. Normalmente, sobre todo en los últimos años, estamos viviendo una ampliación del open access, es decir, del acceso abierto a toda la información que se genera en la comunidad científica. ¿Qué sucede? Que esto no es 100% así. No todos los artículos científicos están en open access. Sí que es cierto que en los últimos años grandes editoriales que mueven muchas revistas se han dado cuenta de la necesidad de que sí que se produzca este acceso abierto y están estableciendo nuevas figuras como figuras híbridas, Gold Access, Green Access, que son formas de hacer que la investigación sea accesible a la sociedad general. Si nosotros no tenemos el artículo que queremos buscar, no lo tenemos en Open Access, no está disponible de esta manera, una manera, lo que nos aparece en los papers, cuando lo vamos a buscar en Internet, es este esquema. Es decir, que tú puedas comprar el artículo o suscribirte a su revista, que esto obviamente no siempre está al acceso de todo el mundo, ya que, bueno, aquí un editor quizás dice que no es tanto, pero al usuario individual sí que le supone una gran cuantía de dinero. ¿Y qué sucede? Que de forma alternativa las instituciones y diferentes agrupaciones académicas lo que hacen es establecer diferentes formas de acceso, entre ellas el acceso mediante institución.
El acceso mediante institución, ¿a qué se hace referencia? Es decir, si yo trabajo para una universidad o soy estudiante de una universidad, yo pertenezco a una institución y esa institución tiene suscripción o mediante convenios tiene la potestad de tener suscripción a diferentes revistas y por tanto a diferentes publicaciones científicas. En mi caso, yo, perteneciendo a la Universidad de La Coruña, siendo investigadora estudiante de la Universidad de La Coruña, tengo acceso a los repositorios de mi universidad y por tanto acceso a todas esas revistas, bases de datos o fuentes de información general que mi universidad pague o está asociada a otras instituciones para pagar. ¿Qué sucede? Que si yo no soy ni estudiante, ni investigadora, ni profesora de una universidad o centro de investigación o cualquier otra institución que tenga acceso a estas estructuras, yo estoy fuera de ese ámbito, académico. Y esto durante mucho tiempo ha sido una traba para el acceso a la información, ya que no siempre se me permite o no tengo la capacidad, en este caso económica, muchas veces de poder acceder a esa información. ¿Qué sucede? Que las editoriales se han dado cuenta y en la medida de lo posible grandes instituciones y editoriales y publicaciones se han dado cuenta y han establecido diferentes recursos mediante los cuales podemos acceder a la información de forma gratuita y legal. Una de ellas sería EndNoteClick, que antiguamente se llamaba Copernio, y esto no deja de ser una extensión del EndNote que podemos activar en nuestro buscador, en el Google Chrome, en el Microsoft Edge, en Mozilla Firefox, en cualquiera de los motores de Internet que tengamos instalados en nuestro ordenador. Y gracias a ello, lo que nosotros podemos hacer, voy a utilizar este ejemplo, este paper, si nosotros instalamos en Google Chrome, por ejemplo, en nuestra aplicación de Internet, esta extensión, cada vez que accedamos a un paper, a alguna publicación científica, nos va a aparecer abajo a la izquierda la opción de ver PDF. Nos va a aparecer este plugin, esta extensión, en ese margen izquierdo inferior. Y si EndNote tiene acceso a esa publicación mediante Open Access, porque sea una publicación ya establecida en Open Access, o tiene los permisos del publisher, va a aparecernos con estos tics en positivo y podremos acceder dándole clic a ver el PDF, el documento, el paper. Esto nos abre un abanico de posibilidades enorme, ya que todos esos papers que quizás no están en Open Access, pero sí que la editorial ha dado una versión de publicación, nos da pie a acceder a esa información. Si nosotros con nuestro usuario en EndNoteClick tenemos guardado esa publicación, nos aparecería este último tick, no sé si se ve, este lo tengo aquí cruzado, lo pongo como ejemplo. Si nosotros lo tuviésemos archivado en nuestra base de datos de EndNote, aparecería el clic conforme, si tú accedes ya a tu sistema, ya la tendrías archivada. Bien, sería la forma en la que EndNoteClick nos estaría aportando en la publicación. En este caso, el artículo está en Open Access, entonces no tendríamos problema de acceder a él, pero si no fuese por eso aquí aparece lo de Open Access Version, pero si esto no fuese así, si fuese un artículo de pago, podríamos acceder a él. Esta sería la ventana que nos abriría el EndNoteClick, y aquí lo que podemos ver es que tenemos la opción de descargarlo, el PDF, para tenerlo almacenado en nuestro ordenador. Tenemos la opción de guardarlo en el Locker. Locker sería la carpeta que nosotros generamos como usuarios en esta aplicación. Y luego tenemos otras opciones que son la de exportar a Mendeley para poder utilizar la referencia bibliográfica, visitar la página de la revista para poder consultar otros artículos científicos que puedan ser de relevancia, acceder a la citación, es decir, a saber exactamente cómo debemos citar el artículo,
cuestión muy importante a la hora de escribir ciencia. Y luego manejar los tags o palabras clave de la investigación para quizás realizar una búsqueda posterior relacionada con este artículo. Y luego tendríamos, bueno, más información sobre Web of Science, que sería, bueno, la información de los recursos que nos proporciona esta edición. Bien, a mayores del EndNoteClick, de la extensión que tenemos en EndNoteClick, se ha desarrollado otra aplicación que es Researcher, que al mismo tiempo que es una extensión como EndNoteClick para acceder a nuestra información y también para la búsqueda de la información, la tenemos como app para nuestro móvil, tanto en Android como en iOS. Esto me parece bastante relevante de mencionar, ya que hoy en día, gracias a que todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo tiene acceso a Internet mediante el móvil, tenemos esa información al golpe de clic, y en esos momentos de dispersión quizás o de relajamiento que podamos tener durante nuestro día a día, pues hay gente que se pone a buscar en redes sociales e interactuar entre redes sociales. Bueno, pues yo quiero pensar que no soy yo la única investigadora que en lugar de ponerse en Instagram, hacer así con el dedo, pues me dedico a estar en Research para buscar publicaciones. Quiero pensar que no soy la única investigadora que lo hace y que no soy la única persona que, bueno, pues, como decimos aquí en España, tengo esa tarita de estar todo el día pensando en ciencia, ciencia, ciencia. Si soy la única, bueno, no pasa nada. Pero sí que es cierto que tener a golpe de clic en mi móvil una aplicación que continuamente me permite estar actualizada hace que yo tenga más conexión y más apego a estar leyendo literatura científica. Además, como decía, esta aplicación me permite, gracias a los sistemas de interacción entre distintos publicadores, acceder a PDFs que igual de forma convencional no tendría. Os sugiero que utilicéis a todos vosotros, a todos los alumnos, os sugiero que una vez acabéis la clase de hoy, busquéis en internet estas dos extensiones porque de verdad son muy útiles. Bien. Uy, disculpadme un momento porque voy a buscar el cargador. Porque mi ordenador está ya en las últimas. Ya estaría. Por último, tenemos otra forma de acceder a artículos científicos que en un primer lugar son de pago, gracias a Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico, es una aplicación de gestión de bibliografía desarrollada por Elsevier, si no me equivoco, que gracias al acceso que tiene este grande de la ciencia, permite tener acceso a los PDFs de los artículos científicos si tú utilizas su aplicación. De hecho, tú cuando accedes a un paper, si tú tienes instalado el Mendeley en tu ordenador, te aparece en tu navegador, te aparece siempre esta opción de ver PDF mediante el icono de Mendeley. Tú cuando le das, te aparece el artículo PDF y te da la posibilidad de incorporarlo a tu base de datos de artículos científicos. Bases bibliográficas o gestores bibliográficos hay muchísimos a día de hoy. Tenemos el propio Note, tenemos RefWorks, tenemos Mendeley, tenemos RedCube, tenemos muchísimos. ¿Mejores unos que otros? Realmente no. Es a gustos. Hay investigadores que están cómodos con Mendeley, hay otros investigadores que están cómodos con RefWorks, otros con RedCube. Tenemos muchísimos, por suerte, tenemos una gran diversidad de gestores bibliográficos. Lo importante, utilizar uno. Y utilizarlo y manejarlo y conocerlo. Yo particularmente utilizo Mendeley porque durante el grado, durante mis estudios al inicio de la carrera, un profesor es el que utilizaba, me enseñó a usarlo y a día de hoy, pues, por no cambiar, sigo utilizando esto. Como digo, hay otros muchos. Lo importante que tienen todos los gestores bibliográficos es que todos ellos, independientemente de la empresa
que lo gestionen tienen acceso a mucha información, a muchos papers, y lo útil es que gracias a ellos tenemos extensiones y aplicaciones que lo que nos permiten es gestionar toda esta información. Particularmente Mendeley lo que nos permite es tener una extensión en Google Chrome, que es el Mendeley Web Importer, que sería la forma en la que yo, una vez tengo un artículo científico en mi navegador, si le doy a este iconito, me extrae la información para tenerla en mi base de datos, es decir, me extrae el título, el autor, la fecha, la revista, todos esos datos para luego yo posteriormente utilizarlos para la citar. Y en el caso del Mendeley, aunque repito, cualquier otro gestor bibliográfico también lo incorpora, me permite instalar en programas como puede ser el Word o el PowerPoint o el LibreOffice para citar. Y esto, aunque parezca una tontería, es uno de los grandes avances que tenemos los investigadores en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que se hacía era, o cualquiera de nosotros durante la graduación, lo que hacíamos, cuando lo hacíamos en su momento, era escribir las referencias bibliográficas a mano. Y esto lo que nos lleva muchas veces es a tener errores. Yo recuerdo uno de mis primeros trabajos durante la carrera en la que yo suspendí ese trabajo por poner mal una referencia bibliográfica. No volví a equivocarme nunca más en una referencia bibliográfica porque las he revisado siempre 50.500 veces, porque de los errores se aprende. ¿Qué sucede? Que eso, a día de hoy, a cualquiera de los estudiantes del grado en Ciencias de la Física y el Deporte ya no les pasa porque todos utilizan un gestor bibliográfico y ya se lo hace la propia aplicación. Importante, revisarlo siempre también, aunque te lo haga la aplicación, porque también puede. Pero es un avance que se ha tenido en los últimos años y que la verdad se agradece a la hora de escribir trabajos académicos o escribir artículos científicos, ya que te permiten ahorrarte tiempo. Bien, pasamos ahora al apartado de hipótesis. Como recordamos la estructura que hablamos al principio, teníamos el planteamiento del problema, teníamos el estado del arte y posteriormente teníamos las hipótesis. Las hipótesis no son más que las explicaciones tentativas del fenómeno que queremos investigar, tal y como aparece aquí en la presentación. Y estas han de ser establecidas mediante proposiciones. E importante, surgen a partir de los objetivos y de las preguntas de investigación. Es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Nuestras hipótesis lo que pretenden hacer es contestar a nuestra pregunta y resolver ese objetivo que queremos perseguir con nuestra investigación. Las hipótesis tienen su origen, tal y como vemos en el margen inferior izquierdo, de postulados de teorías. Cuando hablamos de ramas un poco más científicamente hablando, como física o por ejemplo cuando hablamos de biomecánica, cuando hablamos de cuánto fuerza necesita para proyectar un balón para que llegue a portería desde esta esquina, por ejemplo, ¿no? Postulados más teórico-físicos. Pueden surgir del análisis de una teoría, pueden surgir también de las generalizaciones empíricas, de lo que vemos en nuestra práctica diaria. Pueden surgir, y la mayoría de estas surgen gracias a la revisión de estudios y de antecedentes consultados, es decir, a ese estado del arte que ya existe y que nosotros queremos ampliar, o también por intuición o sospecha. ¿Cuántos descubrimientos han surgido gracias a que alguien se ha planteado dudas, se ha cuestionado el porqué de algo que nadie se le había ocurrido investigar? Y las hipótesis son de verdad de gran utilidad, ya que guían y estimulan a la investigación, es decir, son lo que hace que se lleve a cabo la investigación. Cuando yo tengo una inquietud y tengo una hipótesis de que algo puede ser por alguna razón, hace que eso genere esa investigación, hace que yo quiera comprobarlo. Yo tengo una hipótesis, tengo una idea en la cabeza, quiero saber si es verdad o no, quiero saber si tengo razón.
me sirven también porque describen y dan una explicación inicial, la cual puede ser que sea cierta o no, pero me da una hoja de ruta, me permiten organizar la investigación y está relacionada con las teorías en dos aspectos. Me sirven para probar las teorías, si se corroboran, si no, pues estableceríamos otras posibles teorías o alternativas, y también porque promueven el surgimiento de nuevas, cuando la propia que yo he establecido no es la correcta. Bien, aquí tengo una serie de características de las hipótesis. Me ha parecido relevante citarlas y las vamos a mencionar de forma rápida, pero básicamente una hipótesis se caracteriza en base a que define una situación real, es decir, no son cosas inventadas, son generales y específicas al mismo tiempo y proponen explicaciones a los problemas de investigación, pero estas explicaciones son provisionales, es decir, son la idea que yo creo que, o es el resultado que yo creo que va a suceder, que no tiene por qué ser el que suceda, pero es la idea que yo tengo. Esta idea surge, como decíamos antes, de la literatura y la evidencia existente hasta la fecha, de cosas que he observado en la realidad, y es importante que esta hipótesis no tenga ni juicios de valor y que esté libre de subjetividad. Es decir, no puedo establecer una hipótesis en base a lo que yo quiero que salga en la investigación. Por ejemplo, si yo en el ámbito más médico, todos queremos que las medicinas que se desarrollan sean útiles para la enfermedad que queremos curar. ¿Qué sucede? Que si yo establezco la hipótesis a comprobar por mi estudio de investigación en base solo a que yo quiero que cure esa enfermedad, estoy poniendo un ejemplo así un poco más básico, esa hipótesis estaría mal argumentada si no tuviese el apoyo de toda la evidencia científica existente hasta la fecha. Entonces eso es muy importante. La investigación tiene que ser siempre, o intentar siempre ser lo más objetiva o más bien libre de subjetividad posible. Bien, por eso, como dice en el penúltimo punto, las hipótesis deben partir de la ciencia sin contradecirla. Y este último punto es importante, deben ser traducidas al lenguaje matemático cuando sea posible. En nuestra área no siempre es posible, ya que es una área bastante práctica y que se basa siempre en preceptos fisiológicos o procedimentales, pero en la medida de lo posible, si se da pie a ello, debería ser posible traducirlo al lenguaje matemático. Bien, por último, es importante tener en cuenta que las hipótesis deben de plantearse en términos racionales y tienen que ser probadas por métodos como la demostración de causas, la demostración de efectos o de demostración de factores. Estos tres puntos, estos tres tipos de demostración difieren en función del tipo de investigación, y esto lo vamos a ver en el próximo módulo con la doctora Rial. Y lo más importante, o bajo mi punto de vista, lo más importante es que las hipótesis se someten a pruebas en la realidad. Es decir, las hipótesis se comprueban gracias al procedimiento de recogida de datos y análisis de estos datos. Y para ello se aplica un diseño de investigación, se recolectan los datos, tal y como mencionaba, y se analizan y se interpretan. Por último, y esto también es muy importante, yo peco mucho de siempre decir que las cosas son todas importantes, pero esto sí que realmente es importante. Las hipótesis no siempre tienen que corroborarse. O sea, corroborarse no, que ser acertadas. Yo puedo desarrollar una investigación y haber planteado mi hipótesis correctamente en base a la literatura que existe, y sin embargo, esa hipótesis no contrastarse con esa realidad. Os pongo un ejemplo mío, particular, que a mí me sorprendió muchísimo durante el desarrollo de mi investigación en la tesis,
Y al principio a mí me supuso un poco una situación contradictoria, porque yo decía, ¿cómo puede ser? Sin embargo, es algo que sucede. Yo en mi investigación de tesis, desarrollé un entrenamiento de fuerza en personas normotensas, con un alto volumen de repeticiones, y por tanto yo una de las hipótesis que tenía, que planteaba, es que a nivel agudo, este entrenamiento iba a producir una hipotensión post ejercicio, es decir, una reducción de la presión arterial tras la realización del ejercicio, en dos tipos de entrenamiento que yo llevaba a cabo. Mi hipótesis es que esto iba a ser así, que iba a producirse una hipotensión post ejercicio. Yo establecía que iba a producirse esta hipotensión post ejercicio porque toda la evidencia que existe defiende esto, que tras un ejercicio de fuerza existe un efecto hipotensivo del ejercicio, que sí que es cierto que es mayor en el entrenamiento aeróbico, pero que en el entrenamiento de fuerza también se produce. Sin embargo, yo no encontré efecto hipotensivo. Mis resultados contradecían mi hipótesis. Mis sujetos, en mi experimento, a pesar de realizar un alto volumen de repeticiones, no sufrían este efecto hipotensivo tras el ejercicio. Yo en un primer momento me llevé de una decepción muy grande, siendo sincera. Decía, oh, si todo el mundo dice que sí que hay efecto hipotensivo y yo no lo encuentro. Lo que en primer lugar esto podría ser una decepción o pensar que está mal hecha la investigación. De hecho, yo personalmente comprobé 4 o 5 veces los datos por si me hubiese equivocado, porque también puede ser que nos equivoquemos. Esto no fue así, no fue una equivocación, fue una realidad. Mis sujetos eran sanos, físicamente activos, con niveles de tensión arterial basal bastante baja. Y lo que descubrí es eso, que en sujetos físicamente activos, con niveles de normotensos y niveles de presión arterial bastante bajos, teniendo en cuenta que tenían una cardiovascular muy buena, pues este efecto hipotensivo no era tan grande como esta reducción de presión arterial, no era lo suficientemente grande como para ser considerada un efecto hipotensivo del ejercicio. Como digo, mi hipótesis inicial fue refutada, contradije esa hipótesis, y esto no es malo. Y lo bueno de esto es que, gracias a contradecirme esa primera hipótesis que yo establecí, tuve que investigar más, leer más, y he establecido factores que quizás puedan afectar a esta hipotensión post ejercicio. Es decir, que se contradigan las hipótesis iniciales de investigación puede ser hasta bueno, porque hace que surjan nuevas ideas de investigación y nuevos problemas de investigación, y por lo tanto mejore la investigación y se amplíe el conocimiento científico. ¿Qué sucede? Que esto puede ser porque la realidad sea así, o porque haya, como decía, puede haber un error metodológico o un error en el proceso de investigación. Estos errores se pueden deber, por ejemplo, a la falta de conocimientos o ausencia de claridad en el marco teórico, es decir, no tengamos un conocimiento y un manejo del background sobre el tema que investigamos, sobre el problema de investigación que tengamos, y por tanto la hipótesis ha sido mal planteada. Falta de la aptitud para la utilización lógica del marco teórico, es decir, que aunque conozca este marco teórico, no soy capaz de desglosarlo y utilizarlo de manera lógica y aplicarlo para establecer mis hipótesis. O, y esto es importante, el desconocimiento de las técnicas adecuadas para la redacción de hipótesis. Estos 3 posibles errores suelen darse sobre todo en investigadores noveles, y esto es común, frecuente y no pasa nada, entre comillas. El proceso de investigación, la carrera de un investigador, no se empieza con el primer trabajo y se hace un 10. Mediante el proceso, como cualquier otra habilidad, como cualquier otra competencia, se va desarrollando. Y errores que podemos cometer como noveles nos van a hacer mejorar y van a hacer que el día de mañana realicemos mejores investigaciones. Por eso no hay que frustrarse.
Bien. Hasta ahora estaría el desarrollo del primer módulo. Espero no haber ido muy rápido. Por eso también me gustaría dejar este margen de tiempo para resolver cuestiones, dudas o cualquier cosilla que queráis comentar. Pero no sin antes mencionar que tenemos que hacer de tarea para el próximo jueves. Teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos desarrollado en este primer módulo, la tarea que os proponemos la doctora Rial y yo es pensar una idea y plantear el problema de investigación acorde a esa idea con sus objetivos y sus hipótesis. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo tengo la idea de que el entrenamiento de fuerza, yo siempre pongo los mismos ejemplos porque son los que manejo, porque son mi práctica habitual. Pero yo tengo la idea de que, porque yo he leído mucho de que el entrenamiento de fuerza genera este efecto hipotensivo del que hablaba en el ejemplo anterior y por tanto puede ser bueno para la gente con hipertensión. Y yo esa idea la tengo en la cabeza. O otro ejemplo, yo soy entrenador de atletas y la utilización de ejercicios de fuerza antes de la realización de las series va a generar mejoras en el rendimiento de mis atletas. La idea que vosotros tengáis en la cabeza, esa idea difusa, abstracta que podemos tener en la cabeza, vamos a intentar plantearla como un problema de investigación, estableciendo los objetivos y las hipótesis. Y, en segundo lugar, vamos a intentar establecer el protocolo de búsqueda. Vamos a describir esa búsqueda utilizando los operadores booleanos, los truncamientos y demás cuestiones que hemos visto en el tema, para realizar la búsqueda bibliográfica sobre el tema que yo quiero investigar. Importante, cuando en la tarea 1.1 hablamos sobre plantear el problema de investigación, vamos a irnos al contenido. Lo que queremos la doctora Rial y yo es que establezcamos la propia pregunta de investigación, los objetivos, la justificación y por ende formular este problema. Es decir, tendremos que establecer el objetivo general, y los objetivos específicos, importante, en verbo infinitivo específico, establecer la pregunta, es decir, cuál es el efecto de este tipo de entrenamiento sobre la presión arterial, por ejemplo. Describir la justificación, es decir, por qué es relevante con vuestras palabras. Sería relevante dado que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de las personas hipertensas, el riesgo de un evento cardiovascular en personas hipertensas es alto, ya dado sus niveles de presión arterial basal. Por tanto, establecer estrategias que reduzcan la presión arterial en estas personas es útil. Tenemos estrategias como la medicación, la dieta, pero el ejercicio físico puede ser uno de ellos. Y quiero investigar, y por eso es pertinente saber si ese ejercicio de fuerza me va a aportar beneficios. Y, por tanto, ser capaces de formular el problema de investigación. Es decir, mi problema de investigación es el efecto del entrenamiento de fuerza en personas hipertensas para reducir la presión arterial. Y con respecto a la estrategia de búsqueda, lo único que tenemos que hacer es establecer qué palabras claves son las relevantes para realizar la búsqueda pertinente y qué operadores booleanos, truncamientos, operadores posicionales podríamos usar. Por ejemplo, en el caso que estoy exponiendo de la reducción de la presión arterial mediante el entrenamiento de fuerza, podríamos decir resistant exercise and blood pressure, por ejemplo. Podríamos establecer las comillas para hablar sobre resistant exercise y, por ejemplo, si queremos hablar de personas hipertensas, podríamos utilizar
el operador booleano not y poner normotensive, por ejemplo, porque si queremos utilizar personas hipertensas, investigaciones realizadas en sujetos normotensos, es decir, con niveles de presión arterial normales, no serían interesantes. ¿Vale? No sé si queda alguna duda. Ahora mismo calculo que nos queda como media hora para poder hablar y divagar y establecer preguntas, y es ahora mismo donde yo creo que se podría generar un buen debate para que vosotros preguntéis y sobre todo resolváis cuestiones que ya tendríais antes de llegar al aula o cuestiones que se fueron surgiendo durante el desarrollo de la misma. Entonces, por favor, sentíos libres de abrir micrófonos y preguntadme o de escribirlas en el chat y las vamos resolviendo. Voy a dejar de compartir la pantalla, si hiciese falta la vuelvo a compartir. Tenemos aquí un mensaje. Vale, por aquí Daniel Hernández nos comenta que por su parte quizás surjan dudas durante el proceso de elaboración de la tarea. Vale, sin problema ninguno. Cualquier duda que tengáis durante la elaboración de las tareas las podéis resolver mediante el WhatsApp y Jonathan nos las enviaría tanto a la doctora Arial como a mí, o si tuvieseis alguna duda específica, podríais anotarlo durante la tarea. Es decir, al término de la tarea, en el documento PDF que tenéis que subir a la plataforma, si tuvieseis alguna duda, podéis anotarla a pie de página y la resolveríamos también, si fuese pertinente, en la clase posterior. ¿Vale? Importante, y esto sí que es más una petición mía o una sugerencia mía de cara a todo el curso. No os quedéis con dudas, ¿vale? Y sobre todo no hay duda o cuestión o idea poco pertinente o estúpida, ¿vale? Es importante que os queden todos los conceptos claros, sobre todo conforme vayamos desarrollando los temas, porque si ahora mismo tenemos una duda, un concepto básico, cuando sigamos prosperando en las diferentes unidades, si tenemos esas dudas y no las resolvemos, quizás sea como una bola de nieve, que se vaya haciendo más grande, más grande, más grande, y al término del curso os veáis un poco agobiados, ¿vale? Entonces, preguntar todas las dudas, por favor, eso ya os lo digo a título personal, que lo hagáis. Y con lo dicho, Daniel, si surge alguna duda, podéis consultarla por WhatsApp o escribirla en el documento, o si hiciese falta en la siguiente clase, la consultáis de forma presencial o, bueno, telemática en este caso. Doctora, ¿Sí? quisiera igual aportar que el hecho de las tareas obviamente están pensadas para complementar el aprendizaje, ¿cierto? Yo quisiera instar a que las realicen obviamente, porque esta posibilidad de ser retroalimentado más que corregido por profesionales de primera realmente es muy valiosa y se da pocas veces la oportunidad. Y al margen de eso, como algo secundario en este caso, quisiera también señalar que para acceder a la certificación de la universidad, ¿cierto? En este caso va a ser necesario hacer las 4 tareas, ¿ya? Eso. Que es muy importante también. Por eso es un curso, porque tiene aval académico. Cierto, eso lo tenía que haber explicado al principio, lo tenía preparado para explicar al principio y al final, por querer avanzar, no lo había explicado. Este curso tiene, por suerte, el aval académico de la universidad, por tanto, es obligatorio para poder acceder al certificado que realicéis todas las actividades. Como podéis ver, no son tareas muy grandes o muy extensas, ni son tareas, con perdón de la expresión, de hacer por hacer, ¿vale? Son tareas relativamente cortas que, poniéndonos una tarde o dividiendo el trabajo durante la semana, podemos realizar, y sobre todo están pensadas para que
toda la información que yo os he dado en el día de hoy, vosotros cuando realicéis esa tarea os queden claras las ideas y sobre todo surjan esas dudas. Yo ahora mismo os he dado una cantidad ingente de información y si yo os pidiese a cada uno de vosotros resumirme la clase, ahora mismo diríais, uff, me costaría, has estado hablando casi 2 horas, no sabría por dónde empezar, pero una vez acabemos la clase, se vea el vídeo, si queréis, de forma cada uno individual y siguiendo las diapositivas, repasando, es cuando las ideas se asentan bien, me quedan claros los conceptos y sobre todo, si surgen dudas, es el momento de preguntarles. Porque no, por norma general, ahora mismo, si os digo, ¿tenéis alguna duda? Me diréis, no, porque mi cerebro no ha asimilado toda la información aún, de momento. O tengo, ¿cuántas dudas? Todas en cada diapositiva tengo 50. Entonces es importante que hagáis, aparte de por el aval académico, o sea, por la certificación académica, que lo hagáis sobre todo para que los conceptos queden claros y saquéis de verdad el sustrato del curso, que es poder llevarnos unos mensajes a casa y unas competencias a casa interesantes. Y Doctora, Cristiana ha levantado la mano. Sí, pues adelante. Bueno, espero que todos estén muy bien. Quiero primero agradecer la oportunidad. La verdad que la clase fue muy pausada, de forma en la cual pudiéramos entenderlo perfecto cada uno de los puntos, y eso lo agradezco porque generalmente se intentan pasar los contenidos lo más rápido posible y uno a veces queda ahí con varios temas pendientes. Entonces agradecer eso primero. Nada más, breve, quiero hacer una consulta para ver si es que estoy en lo correcto. El proceso, ¿cierto? Parte con la pregunta, ¿cierto? Mi duda en particular es que, ok, planteamos los objetivos, ¿cierto? Justificamos, formulamos el problema, construimos el marco de la teoría, pero ¿en qué momento pasa a la hipótesis? Ese es el único duda que me quedó. No quedé bien claro en qué parte va la hipótesis de toda esta estructura. Vale. Cuando explicamos el proceso de investigación para buscar sencillez a la hora de explicarlo, lo explicamos como un proceso lineal. Primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. Eso es el ser humano que intenta siempre clasificar y tener todo ordenadito. Y si eres como yo, que te gustan las cosas muy, muy, muy ordenadas, pues todavía más. ¿Qué sucede? Que durante el proceso de investigación realmente no es un proceso lineal, es un proceso que a nivel general sí que se puede ver lineal, pero al mismo tiempo se retroalimenta. Conforme nosotros leemos y establecemos ese marco teórico, a nosotros ya nos van surgiendo esas posibles hipótesis. De hecho, cuando yo planteo el problema, cuando yo ya tengo esa idea abstracta en la cabeza, aunque no queramos, ya estamos pensando sutilmente en esa hipótesis. ¿Qué sucede? Que esa hipótesis realmente no sería válida cuando yo tengo esa idea difusa. ¿Por qué? Porque no está basada en conocimiento, está basada en esas ideas o esas cosas que yo tengo en la cabeza. Entonces, conforme yo voy leyendo, esa hipótesis se va generando y se va construyendo de forma un poco más taxativa. A la hora de establecerlo dentro de esa fase de punto, sí que sería justo al final, es decir, cuando yo ya tengo ese conocimiento y el estado del arte que me dice, vale, sí, yo soy competente en esta línea de investigación, es cuando yo establezco esa hipótesis. Que esto no quiere decir, como digo, que previamente yo no vaya teniendo esas pequeñas posibles hipótesis que realmente al final tengo una hipótesis chiquitita que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que es la hipótesis real. Sería falso decir que yo no he tenido nunca la hipótesis y la tengo justo cuando acabo teniendo mi estado del arte conformado. Sería irreal, porque realmente a mí mis ideas me surgen cuando quiero. Tengo esas hipótesis y esas cosas que en la cabeza que no las tengo muy claras. Pero sí que es cierto
que cuando yo establezco la hipótesis que me va a dar pie a llevar a mi proceso de investigación adelante, cuando yo ya empiezo a, vale, recogida de datos, establecimiento de diseño y demás, sería hacia el final, porque es cuando yo de verdad tengo el conocimiento fehaciente y estoy seguro de mí mismo, de mí misma, para poder establecer. Y como decía, puede ser que esa hipótesis se compruebe y digamos, perfecto, tenía razón, que siempre nos gusta a todos tener razón, o resulta que no, y era todo lo contrario. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me dejó súper claro ahora bien cómo en definitiva nuestras pequeñas hipótesis van para uno primero, pero ya después al final tienen que estar, ¿cierto? Empíricamente y científicamente comprobadas, ¿cierto? Exacto. Perfecto, súper. Por el ejemplo sería, yo por ejemplo, que trabajo en el laboratorio con la doctora Rial, nosotras en la hora del café, que tenemos a media mañana, exacto, pues ahí es donde establecemos todo, empezamos a hablar, y mira, leímos este artículo científico el otro día, leí esto, y ahí es donde surgen esas ideas, surgen esas hipótesis. ¿Qué sucede? Que hasta que no leemos sobre ese tema en profundidad, no podemos, como quien dice, escribirlas. Y ir a junto de nuestro director de jefe, o sea, nuestro director de tesis o nuestro jefe y decirle, mira, queremos investigar en esto, que tengo esta hipótesis. ¿Vale? Pero esas pequeñas hipótesis son interesantes que surjan porque es lo que le da vida al proceso de investigación. ¿Vale? Y es importante que como investigadores siempre las tengamos ahí en la cabeza, que nos cuestionemos las cosas, porque a base de cuestionar todo es donde surge el conocimiento. Y yo siempre digo que personalmente yo sigo en la fase de los 5 años del por qué, y eso es lo que me ha dado lugar a que a día de hoy me dedique a la investigación, aunque no he superado esa fase, sigo preguntando por qué está todo, pero eso es lo realmente relevante para el mundo de la investigación, que nos preguntemos y nos cuestionemos todo, que si algo lo comprobamos y resulta que no es así, y por qué, y si no es así, y por qué no es válido, pues por qué lo otro. Tener siempre esa inquietud que por norma general tienen los niños pequeños. Yo que he trabajado muchos años con niños dentro del ámbito deportivo, te preguntan todo, y de hecho a día de hoy lo reconozco que muchas pequeñas investigaciones que he llevado a cabo, no como investigadora, sino como entrenadora, porque los entrenadores también hacemos investigación, han sido gracias a las dudas de los niños o de las niñas. María, ¿por qué tengo que hacer, yo que soy entrenadora de gimnasia, ¿por qué tengo que apretar, yo les decía apretar el ombligo para que ellos intentasen el control del core? Y decían, ¿pero por qué tengo que apretar el ombligo? Y yo, mira, porque esto, y se lo explicaba a niños muy pequeños, y decían, mira, esa cadena y no sé qué, no sé cuánto. Ese por qué realmente es el que me daba mi lugar a plantearme por qué esta progresión sí y por qué esta progresión metodológica no. Entonces, y esto lo hablaba con Jonathan antes de la sesión, y lo comentaba al principio de la sesión, no investiga solo el investigador que se dedica con su bata de laboratorio y coge a sus sujetos y les saca sangre y les pincha y toma lactato y les coloca un encoder. Eso es investigación pura, por así decirlo. Son las investigaciones que se publican, es lo que sale en los papers. Pero a día de hoy, los entrenadores necesitamos, yo que me dedico a la investigación, pero sigo vinculada al área de entrenamiento porque me apasiona. Nosotros como entrenadores también investigamos, y de hecho grandes hallazgos científicos en nuestra área, que aparte es una área eminentemente práctica, surge gracias a esas cuestiones, a ese conocimiento que sale de los gimnasios. Hace unos meses, hace ya 2 o 3 meses, hubo un debate en Twitter, que es muy interesante de seguir, que hablaba sobre que si realmente toda ese conocimiento dentro del entrenamiento de fuerza que se sabe
por haberlo aplicado en el gimnasio, ¿no? Ese conocimiento de gimnasio, si es válido o no. Se cuestionaba un poco ese tema de, es que no está comprobado científicamente todavía, pero muchas de las cosas que se han comprobado, por ejemplo, muchas de las cuestiones a nivel metodológico de la hipertrofia. Los grandes entrenadores antiguos, los métodos que a día de hoy están demostrados científicamente que son los relevantes y las estrategias metodológicas para lograr la hipertrofia, es lo que hacía ese señor y esa señora para entrenar fuerza y aumentar masa muscular. Y claro, que tú dices, sí, está científicamente demostrado que para poder llegar a la hipertrofia necesitamos mayor tiempo bajo tensión, fatiga, vale. Eso que está ahora mismo científicamente demostrado, hace 50, 60, 70 años, lo hacía alguien basándose en la evidencia práctica. Que, ojo, eso no significa que no necesite comprobarse mediante el método científico. Necesitamos saber si es verdad o no, y si es verdad en qué contextos, y si es verdad qué factores influyen, y si es verdad qué cosas podrían desencadenar a que no sucediese. Pero la ciencia surge de la práctica, sobre todo en nuestra área científica, y eso nunca lo podemos perder de vista. Que a veces pecamos los investigadores de investigar lo más preciso y comprobar una cosa súper concreta, y perdemos el foco en que lo que quiero es producir conocimiento que se emplee en la práctica, sobre todo en nuestra área. El efecto de cómo el dedo índice produce efectos, el movimiento del dedo índice produce efectos a nivel neuronal, eso se necesita. Pero realmente el conocimiento que yo necesito es cómo la flexión de codo en aumento de bíceps me va a producir adaptaciones a nivel neural que me va a producir mejoras a nivel de mi performance a la hora de entrenamiento de fuerza. A veces los investigadores nos centramos mucho por precisar, por matizar, por poder especificar que es necesario también. Hay muchas variables extrañas. Os va a hablar la doctora Rial en la próxima clase de todas esas variables confusorias. Pero no podemos perder el foco. Y eso surge mucho gracias a la práctica profesional. Y de hecho, recuerdo que en un congreso hace 2 o 3 años, ya no recuerdo si con esto de la pandemia yo ya perdí la temporalidad y hace tiempo que no voy a un congreso presencial, hablaban sobre cómo 2 investigadores hablaban sobre el mismo tema, ambos tenían razón, pero el debate, por así decirlo, lo ganaba más el que se apoyaba en la evidencia práctica, es decir, ambos tenían razón, ambos establecían 2 tipos de estructura de entrenamiento que podrían ser eficaces. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que decía uno de los autores es que lo mío es eficaz, lo tuyo es eficaz, bueno, no lo dijo así abiertamente, pero la conclusión que se podía llegar es, ambas son eficaces, pero la mía es realista, se puede llevar a la práctica. La otra es una teoría muy en el papel, y a llevar a la práctica es más compleja. ¿Qué diferenciaba a estos 2 investigadores? Que uno se dedicaba a entrenar y el otro, como me suelen decir a mí muchas veces, tú eres rata de laboratorio. Y llevar las cosas a la práctica es importante. Y en nuestra área, el salto de la investigación a la práctica, todavía ese salto es muy grande. Y tenemos que profundizar mucho los investigadores y dar mucho en pro a saltar, a que ese salto sea cada vez más pequeño. Una de las cosas que a mí me gusta mucho y que como investigadora a veces pues no me gusta tanto, pero como entrenadora sí, es que las revistas a día de hoy, una de las cosas que hacen que seas muy proactivo a establecer highlights o perspectivas de aplicación. Es decir, vale, tu investigación es súper interesante, pero a un entrenador, cuando lea este paper, ¿qué mensaje se tiene que llevar para casa? ¿Por qué es importante tu trabajo
para que mañana en el gimnasio este entrenador o este deportista lo use. Y eso es súper importante, es ese salto, ese abismo que hay entre la evidencia científica y la práctica, se queda más pequeñito. Y eso es súper importante. Y eso lo tenía aquí apuntado que quería decir. Y seguramente os lo comenté la doctora Rial más adelante. No sé si hay más dudas. Yo si me pongo a hablar aquí echamos toda la tarde, pero creo que es más importante ahora que vosotros habléis. Y no tengáis ni miedo ni vergüenza, que estamos para ello. ¿No hay dudas? Creo que no. De todos modos, ¿sí, Jonathan? Perdón. No, Pensaba con respecto a lo que usted señalaba de que hace un tiempo, cuando en esta misma página que es de entrenadores, zonas de entrenadores, hizo un congreso académico y ahora un curso de metodología de la investigación. Hubo 2 personas que me preguntaron por qué, si hacía antes cursos más prácticos, ahora estaba como más académico. Esas fueron las palabras. Y es que no es tan así, porque acá hay un entrenador, un muy, muy buen amigo, que hace varios años me dijo que el entrenamiento era un experimento constante. Y cuando fue la participación, bueno, del doctor Martín Buchey, que acá todos sabemos que es uno de los más grandes investigadores en el mundo, él decía que él primero fue entrenador y que por todas las dudas que le generó su quehacer, ¿cierto? Como entrenador de campo en el balonmano francés, empezó a investigar. Y que eso es su principal sello distintivo, que muchas de sus investigaciones son prácticas, son aplicables en el campo, y porque utiliza su experiencia y su vivencia fundamentalmente en terreno, como muchos de nosotros yo sé que trabajamos. Así que yo con esa reflexión quisiera ya dar la última palabra a la doctora y para ir finalizando, porque no sé si alguien más quisiera preguntar. Por tanto, doctora, justo acá estaba viendo. Hay una duda ahora mismo. Sí. Por las dudas, doctora. Sí. Por las consultas. Claro, si os parece, es eso. Cualquier consulta que tengáis, las mandáis por el WhatsApp y así nosotras podemos, a nosotras nos llegan todas esas dudas y podemos establecer, si son dudas de respuesta rápida, las contestaríamos de forma rápida, y si fuesen dudas que necesitasen un poquito más de precisión, en la siguiente clase las contestaríamos, porque muchas veces y esto surge también de la experimentación diaria, ¿no? De dar clase. Muchas veces la duda que puede surgir a un compañero vuestro, vosotros ni siquiera lo habéis contemplado, y cuando el propio compañero la establece, es cuando dices tú, pues yo también tenía esa duda. Entonces, cuando son dudas para a la hora de desarrollar de forma un poco más alargada, nosotras al establecer vosotros por el WhatsApp, nosotros las prepararíamos para poder, hasta si hiciese falta, preparar un slide o una presentación o material adicional y subirlo a la plataforma para complementar. Y si fuesen dudas de, pues mira, es que no sabes si poner esta palabra, o mira, es que no entendí muy bien este booleano, por ejemplo, pues lo contestaríamos rápidamente por el WhatsApp. Vale, sobre todo porque consideramos que aquí ahora mismo el hecho de establecer las propias tareas va a hacer que se os genere cuestiones que seguramente sean no dudas de lo que hay, sino que os estéis cuestionando conceptos un poquito más avanzados, y eso para nosotros, bueno, nos resulta súper gratificante, y sobre todo podemos proporcionaros material para ampliar conocimiento. Este curso es relativamente básico para poder establecer esos principios básicos de metodología de la investigación, pero si en la medida de cada uno de vosotros queréis avanzar sobre el tema, pues a nosotros nos va a dar, bueno, un placer inmenso poder complementarlo con bibliografía que vais a tener en acceso a la plataforma y poder profundizar más.
¿vale? Doctora, igual Sí. el tema de que se haga por WhatsApp es porque nosotros también podríamos, por ejemplo, habilitar la opción del foro en la plataforma, pero eso siempre se hace un poco más tedioso o un poco más Claro. lento quizás en la respuesta. Entonces, por Claro. eso está el grupo de WhatsApp, donde ustedes pueden plantear directamente sus dudas, o si lo quieren hacer de una manera más privada, también lo pueden enviar directamente a la cuenta o al WhatsApp de Zona de Entrenador. Y Claro. para que la respuesta sea más fluida, es simplemente por eso. En ese sentido, vamos a ser sinceros, entre comillas, el implementar un foro hace que la comunicación sea, es lo que decía Jonathan, más tediosa, más lenta, y por suerte, por desgracia, todos usamos WhatsApp a día de hoy, y la respuesta y la comunicación es muchísimo más rápida. Entonces, bueno, para facilitar la comunicación e intentar solventar todas esas trabas o esas barreras que podamos llegar a tener, pues el WhatsApp creo que es, como decía Jonathan, la estrategia más eficiente. Vale, no sé si hay alguna duda más. Creo que no. Bueno, para finalizar, os comento que ya queda dicho. En la próxima clase, bueno, en la clase de hoy he estado yo y en la próxima clase estará la doctora Rial, Jessica Rial. Ella va a desarrollar el módulo 2 y el módulo 3 y para finalizar yo estaré en el módulo 4. Ambas trabajamos de forma conjunta, por lo tanto, dudas que le planteéis a ella las puedo consultar yo, etcétera. Y importante, no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? En ese sentido, os lo pido por favor y en nombre de la doctora Rial también, consultar cualquier cuestión que tengáis y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doctora, muchas gracias. Un gusto, que estén bien. Igualmente. amigo John, un abrazo. Chao, Johnny. Cuídate.